Cuando el médico reprodujo la grabación, y escuché a mi propio hijo decir: «Estoy en el cumpleaños de mi suegra. Si se muere, me avisa después», mientras yo me debatía entre la vida y la muerte en urgencias. Sentí cómo se me congelaba la sangre, y el corazón se me detenía en el pecho, no por el accidente, sino por la crueldad absoluta. Pero Roberto no sabía que esa frase sería su ruina, porque yo estaba a punto de revivir para cobrarle cada centavo. Antes de escuchar cómo le di la lección de su vida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte este desenlace. Esta es una historia real indispensable sobre la dignidad y la justicia que toda madre debe conocer. Quédate hasta el final, porque la revancha fue dulce y legal. Hola, soy Rosario. Tengo 68 años y soy de Jalisco. Aunque mi hijo pensaba que era una viuda anticuada, hoy te contaré cómo un solo audio cambió nuestro destino para siempre. Estaba en la cocina batiendo la leche bronca con esos huevos de rancho que tanto trabajo me costó conseguir, porque para unas buenas jericayas tapatías una no se puede andar con miserias. Toda la casa olía a gloria, a esa mezcla de vainilla y canela quemadita que se te mete hasta el alma y que siempre me recuerda a mi niñez en Los Altos. Estaba preparando todo con un esmero que ni se imaginan, vigilando que la costra de leche quedara doradita, en su punto exacto, porque eran para el cumpleaños de la suegra de mi hijo Roberto. Es cierto que no me había llegado ninguna invitación formal, ni una llamadita siquiera, pero yo pensé que entre familia esas formalidades salen sobrando, y que una madre siempre es bien recibida, sobre todo si llega con el postre en las manos. Mientras sacaba las charolas del horno, escuchaba a lo lejos el repique de las campanas de la Basílica de Zapopan, llamando a misa de 12. Me persigné por costumbre y sentí esa paz momentánea que da el deber cumplido, imaginándome la cara de Roberto cuando probara el dulce, esperando que ese sabor le recordara quién lo crió y quién lo quiere más que nadie en este mundo. Me arreglé con mi vestido de domingo, ese azul marino que tengo desde hace años pero que cuido mucho, y acomodé los moldes en una caja con todo el cuidado del mundo, como si llevara lingotes de oro y no natilla horneada. Justo cuando iba a salir, el celular vibró en la mesa. Vi que era un mensaje de audio de Roberto, y el corazón me dio un brinco de gusto, pensando que seguro me estaba apurando o preguntando qué iba a llevar. Me sequé las manos en el delantal y le di reproducir con una sonrisa en la cara, pero la sonrisa se me congeló en cuanto escuché su voz. No sonaba cariñoso, sonaba molesto, casi avergonzado. Me dijo claramente que mejor no fuera, que me quedara en mi casa porque a su suegra y a sus amistades no les gustaban mis postres de pueblo, que allá habían contratado un servicio de pastelería francesa y que yo iba a desentonar con mis cazuelitas de barro. Sus palabras se me clavaron como agujas, diciéndome que mi cariño, traducido en horas de cocina, era algo corriente para ellos. Me quedé parada a mitad de la sala, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, pero soy de Jalisco, y aquí no nos rajamos tan fácil. Me tragué el nudo en la garganta, y pensé que mi hijo estaba siendo manipulado por su mujer, que en el fondo él no pensaba eso. Me convencí a mí misma de que al ver las jericayas se le pasaría el coraje y hasta me agradecería. Así que, terca como soy, ignoré el mensaje, agarré mis llaves y me subí a mi cochecito viejo, ese que Roberto siempre critica porque dice que hace mucho ruido. El tráfico en la avenida estaba imposible. Una fila interminable de coches pitando y gente con prisa. Yo iba nerviosa, con las manos sudadas sobre el volante, ensayando en mi cabeza qué iba a decir cuando llegara para que no me corrieran. Iba tan distraída pensando en cómo mendigar un poquito de atención y un lugar en esa mesa, que no vi cuando el semáforo cambió. Solo escuché el rechinido espantoso de unas llantas, vi una luz muy fuerte que se me vino encima por el lado del conductor, y sentí un golpe seco que me sacudió el mundo entero antes de que todo se volviera oscuridad. Entre el ruido ensordecedor de la sirena y los gritos de los paramédicos que intentaban mantenerme despierta, mi mente, traicionera como siempre, decidió ignorar el dolor de los huesos rotos para viajar al pasado, a ese día maldito, en que vendí mi alma al diablo, por salvar a mi hijo. Sentía el sabor a sangre en la boca,
pero era menos amargo que el recuerdo de aquella tarde en la notaría, cuando firmé las escrituras de mi terreno en los Altos de Jalisco. Era la herencia de mi padre, tierras de tierra roja y agave azul que habían estado en la familia por generaciones, mi único seguro para la vejez. Pero Roberto había llegado llorando, con el miedo en los ojos y una deuda de juego que lo tenía con un pie en la cárcel y el otro en el cementerio. No lo pensé dos veces. Una madre no piensa, solo actúa. Malbaraté mis tierras. Recibí el dinero en efectivo y pagué hasta el último centavo de sus errores. Me quedé sin techo, sin mi patrimonio sagrado, para que él no pisara la prisión, pensando que ese sacrificio sería el cimiento de su gratitud eterna. Qué ilusa fui. Esa ambulancia brincaba en cada bache, y cada sacudida me recordaba que la vida da muchas vueltas, pero mi hijo Roberto parecía haber olvidado quién empujó la rueda para que él estuviera arriba. Desde que se casó con Karina y se metió en ese mundo de gente estirada, de apellidos compuestos y cuentas bancarias vacías, pero con mucha apariencia, se dedicó a esconderme. Para él, yo soy la pariente incómoda, la que huele a campo, la que no sabe diferenciar entre copas de vino. Me duele en el alma ver cómo se desvive por la familia de su esposa, esa gente fresa que lo trata con condescendencia, mientras ignora olímpicamente que el coche que maneja, la ropa que viste y hasta el enganche de la casa donde vive, salieron del sudor de mi frente y de mis negocios que él desprecia por considerarlos poca cosa. Él cree que el dinero se genera por arte de magia o por tener buen apellido, ignorando que cada peso que disfruta viene de mis manos callosas y de mi astucia para los negocios, esa que él llama suerte de ranchero. La oscuridad me quería ganar, pero la rabia me mantenía atada a este mundo. Me acordé de la última Navidad, esa cena que terminó en gritos y portazos. Yo solo quería darle un consejo sobre sus finanzas, decirle que no gastara más de lo que ganaba para impresionar a sus suegros, pero él explotó. Lo vi transformarse, con la cara roja de ira y vergüenza, gritándome delante de todos que me callara. Me dijo que mi dinero ya no servía de nada en su mundo, que allá afuera lo que importaba era el estatus, las relaciones, el roce social, y que yo, con mis dichos de pueblo y mis formas directas, solo servía para avergonzarlos. Me gritó que yo era un lastre para su ascenso social, una mancha en su imagen perfecta de empresario exitoso. Recuerdo que esa noche no lloré. Me quedé muy quieta, mirándolo con esa lástima profunda que siente una cuando ve a alguien perdido en su propia soberbia. Me acerqué a la puerta, tomé mi rebozo y antes de salir se lo dije muy quedito, pero con una firmeza que hizo que se callara el salón entero. Le dije: ándele pues, mijo, sígale así, pero acuérdese de lo que le digo hoy, que un día me va a necesitar, un día va a buscar la mano tosca de su madre para que lo saque del pozo, y ese día, a lo mejor, yo ya no voy a estar para salvarlo. Ahora, mientras la luz de la ambulancia parpadeaba y mi respiración se hacía cada vez más difícil, sentí un miedo helado de que mi profecía se estuviera cumpliendo antes de tiempo. Pero no por su necesidad, sino por mi ausencia. Cerré los ojos dejándome llevar por el mareo, con la imagen de su cara de vergüenza grabada en mi memoria, rogándole a la Virgen de Zapopan que no fuera demasiado tarde para que ese muchacho entendiera lo que es amar de verdad. Desperté en una habitación blanca, aturdida por el olor a antiséptico y el sonido rítmico de un monitor cardíaco que marcaba mis latidos. A mi lado estaba el doctor Fuentes, un hombre joven con cara de buenas personas, que me miraba con una mezcla de lástima y coraje contenido. No me dijo nada al principio, solo sostuvo su celular en la mano. Me explicó con voz suave que había intentado contactar a mi familia para autorizar una cirugía urgente, porque al llegar estuve a punto de irme de este mundo. Me dijo que había grabado la llamada por protocolo, pero yo vi en sus ojos que la había guardado por indignación. Me preguntó si estaba lista para escucharla. Asentí despacio, sin saber que ese audio dolería más que las costillas rotas. El doctor le dio reproducir, y el sonido llenó el silencio de la habitación. Lo primero que se escuchó fue música de mariachi a todo volumen, risas
y el tintineo de copas. Era la fiesta, esa fiesta a la que no fui invitada. Luego se oyó la voz del médico explicando la gravedad de mi estado, diciendo que necesitaba una intervención inmediata o podría no sobrevivir la noche. Hubo una pausa, y entonces escuché la voz de Roberto, mi hijo, pero no sonaba preocupado ni asustado. Sonaba molesto, arrastrando las palabras por el alcohol. Dijo claramente que estaba en el cumpleaños de su suegra, que era un momento muy importante para su imagen, y que no podía salirse así nomás. Y luego soltó la frase que me mató en vida, y me resucitó al mismo tiempo. Dijo que si me moría, que le avisaran después, que ya vería él qué hacía con el cuerpo al día siguiente. El audio terminó, y el monitor cardíaco se aceleró un momento antes de volver a un ritmo constante. Pero esta vez, más lento, más frío. Esperaba romperme. Esperaba ahogarme en llanto, como lo había hecho tantas veces por sus desprecios. Pero ocurrió algo extraño. Mis lágrimas se secaron de golpe. Sentí cómo el calor maternal, ese que siempre me hacía perdonarlo todo, se evaporaba de mi pecho para dejar paso a un hielo absoluto. Me quedé mirando el techo, sintiendo una claridad mental que no había tenido en años. Roberto no solo me había abandonado, me había descartado como a un trasto viejo que estorba en su vida de fantasía. El doctor Fuentes me observaba atentamente. Se acercó a una silla donde estaban mis cosas, rescatadas del accidente, y tomó mi bolsa vieja de mercado, esa que Roberto siempre miraba con asco. De un compartimento secreto, sacó un sobre manila que yo siempre cargaba conmigo por seguridad. Era el estado de cuenta reciente de mis locales comerciales, esos que compré hace años, con lo poco que me quedó y que he administrado en silencio, acumulando una fortuna que Roberto ni se imagina porque está demasiado ocupado, creyendo que soy una pobre viuda que vive de la caridad. El médico vio el saldo, me miró a los ojos y esbozó una media sonrisa cómplice. Me dijo que era evidente que mi hijo no tenía la menor idea de quién era yo realmente, ni de lo que tenía en esa bolsa. Fue entonces cuando el doctor, dejando de lado su papel clínico, se convirtió en mi aliado. Me contó que su primo es un notario muy bueno aquí en Guadalajara, y me explicó algo que encendió una chispa en mi interior. Me habló de la revocación de donaciones por ingratitud. Me explicó que la ley en Jalisco protege a los padres que han dado todo en vida cuando los hijos cometen actos tan viles como negar el auxilio en peligro de muerte. Me dijo que la casa donde vive Roberto, esa que yo le cedí de palabra y cuyos papeles sigo teniendo, y todo el dinero que le he dado, podían regresar a mis manos si yo así lo decidía. En ese momento, en esa cama de hospital, la Rosario sumisa murió. Apreté la mano del doctor y supe exactamente lo que tenía que hacer. Mi hijo quería que le avisaran si me moría. Pues bien, le iba a avisar que su madre había revivido, pero no para salvarlo esta vez, sino para cobrarle la factura. Roberto apareció en la habitación del hospital casi al mediodía, cuando el sol de Guadalajara ya caía a plomo sobre las ventanas. Entró haciendo un escándalo, con los ojos rojos e hinchados, fingiendo un llanto desesperado que a cualquier otro hubiera conmovido. Pero yo lo conozco desde que lo parí. Sé distinguir el dolor real de la cruda por el tequila de la noche anterior. Se abalanzó hacia la cama gritando mi nombre, pero antes de siquiera tocarme la mano, su mirada se desvió hacia los papeles del seguro que estaban en la mesita de noche, y preguntó, con un descaro que me heló la sangre, si la aseguradora ya se había hecho cargo de los gastos y si el coche tenía reparación total. Ni un cómo te sientes, ni un te duele algo. Su prioridad era la billetera. Como siempre, yo lo esperaba sentada, con la bata del hospital impecable y el cabello recogido con dignidad, terminándome con toda la calma del mundo una de las jericayas que, milagrosamente, se habían salvado del impacto en la cajuela. Verlo ahí, con su traje de marca arrugado y ese olor a alcohol rancio disfrazado con mentas, me confirmó que mi decisión era la correcta. Me miró desconcertado al verme tan entera, tan fría, disfrutando el postre que él había despreciado el día anterior. Se detuvo en seco, limpiándose una lágrima imaginaria, y empezó a decirme que había sufrido mucho, que no le habían avisado a tiempo. Sin decir una sola palabra,
Dejé la cuchara sobre el plato, con un tintineo suave pero firme. Saqué el celular que el doctor Fuentes me había prestado, y mirándolo fijamente a los ojos, presioné el botón de reproducir. La habitación se llenó con el sonido de su propia voz. Esa grabación maldita donde le decía al médico que si me moría le avisaran después porque estaba muy ocupado celebrando a su suegra. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Se puso pálido como la cera, y las manos le empezaron a temblar de verdad, no como en su actuación de entrada. El silencio que siguió al audio fue pesado, asfixiante. Roberto intentó sonreír, una mueca nerviosa y patética, y tartamudeó excusas atropelladas, jurándome por lo más sagrado que no era él, que estaba muy borracho, que el alcohol lo había hecho decir estupideces que no sentía. Lo corté en seco, con una voz que no reconocí como mía, por lo dura que sonaba. Le dije mirándolo a los ojos que no me viniera con cuentos, porque la borrachera solo dice lo que el corazón calla estando sobrio. En ese momento, la puerta se abrió y entró el doctor Fuentes, con su bata blanca impecable y una carpeta bajo el brazo, parándose a mi lado como un guardián silencioso. Su presencia puso a Roberto aún más nervioso. Intentó reclamarle por grabar la llamada, alegando privacidad, pero el doctor le sostuvo la mirada con una autoridad moral que lo hizo empequeñecerse. Fue entonces cuando di el golpe final. Con una tranquilidad pasmosa, le informé a Roberto que las cosas iban a cambiar desde ese mismo instante. Le recordé que la casa en la zona exclusiva de Andares, donde vive con su esposa, esa residencia que presume como suya ante sus amistades fresas, legalmente sigue escriturada a mi nombre. Le expliqué que aquella donación de palabra que hice cuando se casó, pensando que era un buen hijo, quedaba revocada por ingratitud, tal como lo marca la ley en nuestro estado. Ver su cara de terror no me dio placer, pero sí una inmensa sensación de justicia. Empezó a gritar que no podía hacerle eso, que era su hogar, que qué iban a decir sus suegros. Yo me acomodé en la almohada, sintiendo por fin que el peso de años de humillaciones se levantaba de mis hombros, y se lo dije claro y fuerte para que no hubiera dudas. Le dije que prefería 1000 veces heredarle todo a la iglesia de Zapopan, o a los perros de la calle, antes que dejarle un solo ladrillo a un hijo capaz de ignorar la muerte de su madre por una rebanada de pastel ajeno. No fue cosa de un día para otro, pero la ley en Jalisco es clara cuando uno tiene la razón y un buen notario público que formalice los trámites. Roberto pensó que yo estaba jugando, que era una amenaza de vieja berrinchuda, pero cuando le llegó la notificación judicial de la revocación de la donación por ingratitud, se le bajaron los humos de golpe. Tuvo que salirse de la casa en Andares con la cabeza gacha, cargando sus trajes caros en bolsas de plástico, porque hasta las maletas se las peleó Karina. Por cierto, mi nuera no tardó ni 2 semanas en dejarlo cuando vio que se cerró la llave del dinero. Dicen que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, Eda. Y vaya que tenían razón. Yo no me quedé a ver su miseria, porque una madre, aunque tenga el corazón roto, no disfruta el dolor de un hijo. Simplemente deja de impedirlo. Vendí esa casa maldita que tantos corajes me dio y doné una buena parte de mi fortuna a un asilo de ancianos aquí en Guadalajara, para asegurarme de que nadie tenga que morir solo esperando una llamada que nunca llega. Con el resto, me vine a vivir a una casa de retiro de lujo cerca del lago de Chapala. Aquí me tratan como reina. Tengo enfermeras que me soban las piernas cuando hay humedad y compañeras con las que juego canasta por las tardes. Ya no soy la viejita que estorba. Soy doña Rosario, la señora que invita el café. Hay un dicho muy viejo y muy sabio que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Yo lo viví en carne propia. Me dejé picotear el alma por años pensando que eso era amor incondicional. Pero aprendí a la mala que si eres lista, les cortas el pico antes de que te dejen ciega. Me costó entenderlo, me dolió hasta los huesos porque Roberto es mi sangre. Pero una madre aguanta hambres, aguanta fríos, aguanta desprecios. Lo que no se puede perdonar, lo que rompe cualquier lazo sagrado, es que te den por muerta y te descarten como basura solo para no interrumpir una fiesta. Eso, mijo, eso no tiene vuelta de hoja. Ahora estoy aquí,
sentada en la terraza viendo cómo cae el sol sobre el agua, tranquila, encomendándome a mi generala, la Virgen de Zapopan, que nunca me soltó de su mano ni en el peor momento del choque. Estoy comiéndome una jericaya que preparan aquí. No les queda tan buena como la mía. Le falta ese toque de cariño. Pero me sabe a gloria, porque me sabe a libertad. De repente, el celular nuevo que me compré vibra en la mesa. Veo la pantalla, y es un número desconocido. Pero yo sé quién es. Sé que es él, buscándome. Seguramente bien harto de deberle a medio mundo, y queriendo pedir perdón, ahora que el zapato le aprieta. Con una paz que no cambiaría por nada, agarro el teléfono, presiono el botón de bloquear y sigo mirando el atardecer. Se acabó. Tú dijiste que si me moría, te avisaran después. Pues para ti, Roberto, hoy he muerto definitivamente, y esta vez no voy a resucitar para salvarte. Han pasado varios meses desde que me mudé frente al lago de Chapala. Vivo tranquila, rodeada de atenciones y nuevas amigas, mientras Roberto enfrenta solo las consecuencias de sus actos. Sin casa, sin esposa y sin mi dinero. Aprendí que soltar a tiempo también es un acto de amor propio. El amor de madre es inmenso, pero la dignidad no se negocia ni se pisotea por nadie. Mi consejo para ustedes es claro. Nunca entreguen su patrimonio en vida sin garantías legales firmes. Asesórense con un notario y protejan su vejez antes de heredar. Porque aunque duela admitirlo, papelito habla cuando el cariño falta. ¿Ustedes perdonarían a un hijo que los niega en su lecho de muerte o harían lo mismo que yo? Los leo en los comentarios. Rosario, 68 años.